Música, consejos, entrevistas y por supuesto, mucha salud mental. Comparte con nosotros una temporada de programas radiales, donde aprenderás a cuidar tu bienestar y a relacionarte con los demás. Abiertamente. Radio y mente. Hola, hola a todos ustedes, por supuesto a nuestro invitado del día, el psicólogo Óscar Zamora, de Hermanas Hospitalarias Pasto. Aparte de ser un gran psicólogo, también es un gran amigo, un gran compañero que nos dejó la vida, que nos va dejando la vida, hoy acompañados por supuesto de Mónica Burbano y de Carolina Sarmiento desde Chile, y por supuesto su servidor Luis Calvache desde la ciudad de San Juan de Pasto. Pero también agradecerle, por supuesto, a Radio María Bolivia y por supuesto a Carlitos Lara Torrico, quien hace posible estas transmisiones tanto de Facebook Live como en Radio María Bolivia. Hola Mónica, hola Caro, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están, Mónica? ¿Cómo están todos por allá? Qué gusto saludarlos y volver una vez más a este programa de Abiertamente. Y como lo dices hoy con un invitado súper especial, ya que el tema que nos quiere compartir es un tema que nos va a tocar. Seguimos con las emociones, pero que si bien es algo que es parte de nuestro ser y que continuamente estamos con ellas, pero es la parte de la dependencia de las emociones. En Abiertamente con esta dosis de salud mental que nos ayuda a compartir con todos cómo vivir mejor. Así es, Mónica. Bueno, como decía Luis al principio del programa, hoy día de marzo también, que Mónica nos venía contando el tema de la dependencia emocional. Y para eso nos acompaña Óscar Zamora. Él es terapeuta ocupacional, actualmente, psicólogo, pero también ha trabajado actualmente como colaborador, hoy día en el Hospital Mental Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Cuenta con más de 9 años de experiencias en el área clínica. Así que te vamos a dar nuevamente la cordial bienvenida. Óscar, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cordial y fraternal saludo para Mónica, Carolina, para nuestro comunicador social Luis Calvache, y para todos nuestros oyentes de Radio María Bolivia. Cordial saludo y muy contento de estar compartiendo el día de hoy esta pequeña charla que espero que pueda contribuir a toda la población que está pendiente de esta señal. Recordemos que ya estamos en Facebook Oye, Live. partamos ya de lleno, cuéntanos un poquito. Sigue, Caro, sigue. Luis, ¿te damos la palabra? Sí, siento que estamos como con fallas de internet, ¿no? No sé si son ustedes o soy yo. Siento que No hay sé, como una acá falla de tenemos internet. toda la red, Entonces, no sé, pero... se les escucha como entrecortado. No sé, Oscar, ¿cómo nos escuchas? Sí, también por ratos como que se va el audio y también la imagen. ¿Pero de todos o solo de algunos? Especialmente de Mónica y Carolina. Ah, sí, yo también siento que es por ahí. Pero bueno, para que solucionar un poco más esto del tema de internet, recordar a la gente que nos siga a través de redes sociales, que pueden comentar y compartir estas transmisiones para tener mucho más alcance y que las personas accedan a esta temática tan importante como es lo de la dependencia emocional. Bueno, Osquitar, arranquemos de primero. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre apego, dependencia afectiva y dependencia emocional? Muy bien, pues el apego lo entendemos como un vínculo que es natural, que se establece entre dos personas. Generalmente el apego empieza a percibirse desde las figuras paternas, madre y padre, hacia los niños. Y también se va desarrollando en el transcurso de las diferentes etapas de desarrollo de los niños, niños, jóvenes y adultos. Es la manera en cómo nos vinculamos dentro de nuestras emociones, dentro de nuestra confianza, dentro de nuestros sentimientos con las demás personas. También tenemos la dependencia afectiva, que este término se relaciona específicamente a cómo una persona depende de los afectos de las demás personas. Depende sobre todo de la aprobación de las demás personas. Hay un trastorno de personalidad que se refiere mucho a este término.
En ese trastorno, la persona, que se llama el trastorno por dependencia, la persona presenta estas dificultades para presentar o para sentirse como una persona autónoma, necesita de la aprobación de las demás personas, de pares o de personas que sean significativamente importantes. Y por último tenemos la dependencia emocional, que es en donde la persona necesita sentirse validado y necesita ser apoyado y necesita ser constantemente atendido dentro de sus necesidades por parte de otros individuos, especialmente los individuos que sean muy significativos. En este caso puede ser la pareja, pueden ser un ser muy cercano, y es donde la persona, cuando presenta este tipo de dependencia emocional, ya puede percibir una afectación muy considerable en sus emociones en el momento que ya no cuenta con el apoyo de estos individuos muy significativos para sí mismos. Súper. Oye, Oscar, cuéntanos un poquito, tú mencionabas recientemente el tema de como de la vinculación o relación en el tema, por ejemplo, con la pareja. Y puntualmente en eso, ¿qué factores crees tú que suelen contribuir al desarrollo de esta dependencia emocional en una relación? Ya puede ser con la pareja, con amistades, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esta aparición de esta dependencia? Yo pienso yo que los factores que más influyen en esta situación, en esta dependencia emocional, vienen desde las primeras etapas de desarrollo. Vienen desde las primeras etapas donde el niño, si cuenta con el amor desde un punto de vista equilibrado, cuando cuenta con el apoyo, el afecto, el cariño, la aprobación y unas buenas pautas de crianza de sus padres, puede encontrar un buen estilo para desarrollar su apego, para encontrar equilibrio en la manera en cómo se vincula afectivamente. Los factores básicamente están ahí en las primeras etapas de desarrollo. También es lógico que posteriormente hay otros factores, otras variables que influyen mucho, que es ya en los demás entornos, ¿no? En el entorno social, en el entorno académico, cuando la persona empieza a conocer y a relacionarse con personas que son significativamente importantes para ellos. Ahí es donde la variable de la autoestima juega un papel muy importante. Aquellas personas que tengan una baja autoestima van a ser más vulnerables a presentar una dependencia emocional. Aquellas personas que dentro de su baja autoestima cuenten con una inseguridad, con miedo al abandono, con miedo al rechazo, víctimas, por ejemplo, de sucesos estresantes, también van a tener dificultades para no tener esta dependencia, la necesidad de controlar todas las situaciones, los problemas de pronto de salud mental, la falta de habilidades de afrontamiento, lo que se conoce como la baja tolerancia a la frustración, son variables que influyen mucho para que una persona pueda desarrollar una dependencia emocional en este caso. Qué importante lo que nos planteas, ¿no? Cómo el cuidarse a uno mismo, el cuidado de la autoestima puede influir notablemente en estas dependencias, ¿no? ¿Y cuáles son las señales más comunes de que una persona está experimentando esta dependencia? ¿Cómo darnos cuenta? Nosotros nos damos cuenta cuando empezamos a percibir la necesidad constante de aprobación, la necesidad constante de ser validados, la necesidad constante de que cada una de nuestras decisiones pase por la aprobación de las demás personas. Cuando nos damos cuenta que frente a una dificultad con una persona significativamente importante para nosotros, tenemos o empezamos a desarrollar síntomas de ansiedad, por miedo al abandono, nos damos cuenta que empezamos a tener una pérdida de la identidad, porque cuando hablamos de relaciones sentimentales, por ejemplo, ya la persona empieza a perder su autonomía, empieza a ver por los ojos y por las necesidades o por las expectativas de la otra persona. Entonces ya empieza a perder la necesidad, ya empieza a considerar que las necesidades de la otra persona son más importantes que las propias. Entonces ya los gustos, las preferencias que uno puede tener ya empiezan a modificarse en función de las expectativas o de la necesidad de satisfacer las expectativas de la otra persona. Hay otras señales que pueden ser los síntomas de ansiedad o estrés cuando se presentan situaciones que pueden alterar
o comprometer estos vínculos afectivos. Hay otras señales como por ejemplo el sacrificio excesivo, ¿sí? Ya la persona empieza a desgastarse mucho para sostener estos vínculos afectivos, sea con amigos, incluso hasta con familiares, pero especialmente con parejas sentimentales. Hay un miedo a estar solo, hay un miedo muy constante y muy significativo a estar solo. Por eso es que cuando hay estas dependencias emocionales, ya la persona puede considerar que es preferible estar en una relación muy insana, una relación que no le aporta absolutamente casi nada, o sea, la persona se apega de mínimas expresiones de afecto y minimiza todo el problema que de pronto le está generando. Entonces este miedo al abandono, el miedo a estar solo es algo que mantiene esa dependencia emocional. Y la dependencia emocional para la autonomía, para ser feliz por sí mismo, son las señales más comunes de que una persona esté presentando esa dependencia emocional. Qué importante eso de que pues, uno prácticamente pasa a ser víctima pues de la otra persona, podemos decir no víctima, sino, pues, no sé, o sea, vas a estar en los zapatos de ella, porque pues ya no te identificas contigo, sino que te identificarías con las expectativas del otro, ¿cierto? Totalmente. Es una triste realidad y que creo que, yo creo en el mundo, a la mayoría de personas nos ha pasado o les ha pasado, es complejo porque, o sea, uno literalmente pierde su identidad, pierde lo que es uno y pues, de ahí viene pues el desglose de enfermedades mentales. Osquitar, antes de continuar, vamos a saludar a las personas más importantes que tenemos en nuestro medio. Obviamente, pues son nuestros seguidores, nuestros participantes en redes sociales y, por supuesto, en Radio María Bolivia. Bueno, dice Liliana Patricia, buenos días. Darío Fernando Benavides dice buenos días. Gaby Marín también nos saluda. Angelita Arciniegas desde el municipio de Gualmatán. Dice Luzaida Ramírez desde el Quindío. Dora Tizoy dice, reciban un respetuoso saludo desde Colón, Putumayo, y por ahí también está Maye Bolaños, dice, buenos días. Ellos, como son los más importantes, tenemos que saludarlos siempre y estar en constante contacto con ellos, porque ellos son los que nos hacen crecer a nosotros como programa. Bueno, Osquitar, ahora sí continuemos, sigamos hablando de este tema tan importante, que es la dependencia emocional, y ya pues hablamos de las señales y por supuesto los factores, ¿cierto? Sigamos, ¿cómo puede la dependencia emocional afectar la salud mental y el bienestar integral de las personas? La dependencia emocional genera afectaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Genera afectaciones en los pensamientos, en las emociones, en el organismo, en nuestro órgano, en nuestro cuerpo y también en la manera en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas. Cuando hablamos de pensamientos, nos damos cuenta que la dependencia emocional puede generar pensamientos de minusvalía, una baja autoestima por lo general, puede generar emociones como el miedo, lo que se puede traducir en la ansiedad, y la ansiedad, pues como ustedes saben, es un trastorno psiquiátrico que afecta en gran medida la salud mental de las demás personas, entendida como el miedo constante a situaciones terribles que pueden suceder en el futuro. Y cuando hablamos de dependencia emocional, la persona que presenta esta dependencia puede considerar que lo peor que le puede pasar es quedarse solo, ser abandonado y no tener esa persona que se ha convertido dentro de sus creencias irracionales como en un soporte fundamental, importante para su subsistencia. Entonces, encontramos las emociones del miedo, encontramos en algunos casos sentimientos de culpa, frustración, la ira consigo mismo, con las demás personas, con la vida, y la tristeza. Entonces, está como en un vaivén entre todas estas emociones y la persona básicamente empieza ya incluso a percibir síntomas que afectan su organismo. ¿Como qué síntomas? Como tensión muscular, cefaleas, dolor de cabeza, como se conoce, insomnio, necesidad de comer más o ya no se pierde el apetito, temblor, taquicardia, todos estos dolores en diferentes partes del cuerpo, que básicamente es la somatización de estos pensamientos negativos que puede presentar la persona. Y también en los vínculos, ¿no? Ya la persona de pronto, si era una persona extrovertida, que tenía amigos, cuando una persona ya presenta esta dependencia emocional, puede verse comprometida dentro de estas áreas. Ya no puede rendir muy bien en el trabajo,
puede perder capacidades para concentrarse, puede perder capacidades para aprender, para atender. De pronto ya empieza a generar los síntomas de la depresión, como el aislamiento, de pronto ya no se arregla mucho. Entonces, mire que las consecuencias que se pueden presentar dentro de la salud mental son muchas. Va desde los pensamientos, las emociones, así como también en el organismo y también en las interacciones que se presentan. Importante lo que nos planteas, ¿no? Cómo nos dejamos afectar con tanta facilidad ante una dependencia afectiva. Y me gustaría que sigamos profundizando, pero no sin antes saludar a Ruby Velázquez, que también nos está escuchando desde que ha comenzado el programa, a Manuela Arriagada también, y a las personas que están conectados con nosotros en este instante, no olviden dejarnos sus comentarios o sus preguntas a través de las redes sociales. Y bueno, los invitamos a la primera cápsula hospitalaria para continuar con este importante tema. Descubre Abiertamente, el programa radial que une corazones con hospitalidad, solidaridad y apoyo en salud mental. Radio María Bolivia se une a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y hermanos hospitalarios la Orden de San Juan de Dios en programa que te invita a vivir la hospitalidad en cada palabra, en cada gesto y en cada latido del corazón. Abiertamente, la voz de la hospitalidad y la salud mental en el aire. Sintonízanos y déjate abrazar por el poder de la solidaridad y el cuidado de la mente. Recordemos que este programa se hace con 3 grandes organizaciones: Radio María Bolivia, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y la Orden de San Juan de Dios. Es un junte que, por supuesto, nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo, porque yo me acuerdo que cuando comenzamos la primera temporada, bueno, cuando Mónica comenzó la primera temporada, íbamos suavecito, ¿no? Íbamos muy paulativamente, todo tranquilo. Vamos en la tercera temporada y cada vez el público es mucho más amplio, y me gusta mucho que esto suceda, porque pues cada vez las personas entendemos un poco más y hablamos un poco más de lo que es la salud mental. Bueno, por acá siguen llegando saluditos. Dice por acá Jenny Sofía, dice buenos días a todos desde la Tebaida, Quindío. Dora Carlosama dice buenos días. Gisela Rivera, buenos días desde el municipio de Totoro, Cauca. Graciela dice buenos días. Y Liliana Montero, una ex compañera de Hermanas Hospitalarias Pasto, también dice buenos días, saludos desde Medellín. A todos ustedes los invitamos a reaccionar, a darle me gusta a esta transmisión, a compartirla, para que tengamos un poquito más de alcance en nuestras redes sociales. Bueno, Mónica, ¿continúa? Claro que sí. A mí me gustaría preguntarte algo, Oscar, y es con respecto a la personalidad. Es decir, la forma en cómo nos hemos criado, formado, ¿qué tanto es como facilita esta dependencia afectiva? Porque hay personas que pueden ser como muy rígidas y tal vez no tengan tanta facilidad a esta forma de ser, ¿no? O a esta dependencia. ¿Qué tanto la personalidad afecta a la dependencia emocional? Sí, muy buena pregunta. La personalidad es el resultado de muchas variables que se unen en el transcurso de las diferentes etapas de vida. Como ya lo había mencionado anteriormente, los factores que de alguna manera más influyen, que más son influyentes en la personalidad, van desde las primeras etapas de vida. Ahí es cuando hablamos de un tipo de apego seguro, ¿no? Es cuando la persona ha recibido de manera equilibrada el cariño, el afecto, la aprobación, el buen ejemplo incluso de sus padres, de las personas más importantes y significativas que le han dado este tipo de crianza, ¿sí? Entonces, es en el seno del hogar donde la persona puede encontrar las herramientas que le van a permitir encontrar un equilibrio para que sus vínculos afectivos sean saludables. En las primeras etapas de vida, ¿sí? Cuando la persona, cuando el bebé en este caso, puede recibir de una manera apropiada el afecto, el cariño, el buen ejemplo, porque la gran mayoría o prácticamente casi todas las conductas del ser humano se
se establecen por diferentes tipos de aprendizaje, en este caso por el aprendizaje por observación. En este caso ya la persona empieza a tener modelos a seguir, empieza a comprender cómo relacionarse con las demás personas partiendo del vínculo que tiene con su padre, con su madre, en donde el padre le da la seguridad y donde la madre le da el cariño. Entonces, es en esas dos personas donde encuentra la seguridad y el cariño que va a afianzar su autoestima, su autonomía y las habilidades que le van a permitir vincularse de manera afectiva, de manera apropiada con las demás personas. Ya posteriormente, en el colegio, en la sociedad y especialmente los factores que de alguna manera influyen negativamente son situaciones muy estresantes. Cuando, por ejemplo, hablamos de personas que han sufrido mucho, de pronto, maltrato en las primeras relaciones afectivas, en las primeras relaciones sentimentales, han recibido maltrato, han recibido síntomas como, por ejemplo, de celotipia, han recibido desconfianza, entonces puede que se empiecen a generar ciertos tipos de distorsiones del pensamiento que no le permiten interpretar la realidad tal como es, sino bajo la luz de su trauma, bajo la luz de sus experiencias negativas, y la persona puede empezar a generar una baja autoestima, el miedo al rechazo y todas estas señales de la dependencia emocional que estamos abordando. Oscar, te hago una pregunta. Por ejemplo, ya tú me mencionabas como del tema de la niñez en particular, pero ¿existe como algún rango, alguna fecha quizás posiblemente, tú eres el especialista, de caducación de esta dependencia emocional? Te lo pregunto porque, por ejemplo, eventualmente también se puede dar mucho cuando uno tiene la pérdida de un familiar cercano, o sea, un fallecimiento, por ejemplo, de esa dependencia emocional. Y probablemente también vaya acompañado de terapia, de alguna u otro apoyo, probablemente. ¿Tiene alguna fecha de término o es en el fondo esa dependencia emocional constantemente, incluso hasta en la etapa de adultez? Depende, ¿no? Porque pues cada persona cuenta con diferentes variables que pueden influir para desarrollar estas habilidades, por decirlo de alguna manera. Es donde también reconocemos que la cuestión genética de alguna manera también tiene una gran influencia, ¿no? Sabemos que en la infancia los bebés de 0 a 3 años empiezan a desarrollar habilidades sociales y emocionales, pero todavía necesitan el apoyo y la validación de los adultos. En la edad escolar, de 7 a 12 años, los niños pueden empezar a mostrar signos de dependencia emocional si tienen dificultades para manejar sus emociones, necesitan constantemente la aprobación de los demás o tienen miedo al abandono. En la adolescencia, desde los 13 a los 18 años, los adolescentes pueden empezar a experimentar dependencia emocional debido a la presión social, la búsqueda de identidad y la necesidad de la independencia. Ahí es donde también comprendemos que la etapa de la pubertad, que inicia generalmente de los 10, 11, 12 años, es una etapa crucial porque ya empiezan a haber unos cambios psicológicos que incluyen, entre comillas, por decirlo, la necesidad de vincularse afectiva, sentimentalmente con otras personas, ¿no? Con personas del género opuesto, ¿sí? En donde ya la persona empieza a mirar la necesidad de vincularse sentimentalmente con otras personas, pero tiene muchos vacíos, tiene carencias, especialmente si, por ejemplo, ha sido un niño que, por ejemplo, ha tenido una madre soltera que ha tenido diferentes parejas, ¿no? Eso puede llevar muchas contradicciones en la psique de este niño, en donde pueda considerar que es válido tener muchas parejas constantemente, o que es válido el maltrato, o que es válido la manipulación, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pueden influir. Siento que todo arranca desde cuando uno es niño, ¿no? Desde su crianza, desde su afecto. O sea, todo viene como en una cadenita, ¿no? Bebé, adolescencia, bueno, bebé, niñez, adolescencia, adultez, digámoslo así. Y, o sea,
también voy a, no sé si estoy bien, o me corregirás, pues Oscar, tú que eres el experto, en la crianza también se puede ver como, o sea, algunos factores que puedan dañar o puedan verse afectados cuando una persona pues tiene dependencia emocional, ¿sí me hago entender? Sí, 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 totalmente, porque miren que es en la niñez, dependiendo del tipo de crianza que generen los padres, pues el niño empieza a desarrollar su personalidad, empieza a desarrollar habilidades para vincularse, empieza a desarrollar esas características de personalidad que pueden ser introvertida, extrovertida. Si, por ejemplo, tiene unos padres que son muy permisivos, pues los resultados van a ser que el niño empieza a ser más impulsivo, más demandante, tiende a la manipulación, incluso también dentro del punto de vista de las relaciones sentimentales, porque ese es como el aprendizaje que se lleva desde la crianza que le han dado los padres, ¿sí? Si, por ejemplo, es un niño que por el contrario ha sido un niño que ha recibido la crianza desde el punto de vista del control, una crianza muy estricta, ¿sí? Muy controladora, entonces puede que el niño genere síntomas de, por ejemplo, una comunicación pasiva, en donde le da miedo expresar sus pensamientos, sus sentimientos, en donde es introvertido, tiene miedo a expresar sus pensamientos, sus emociones, es muy pasivo. Entonces, en gran medida, esta dependencia emocional o la manera en cómo nos vinculamos afectiva y sentimentalmente con las personas depende en gran medida de la crianza que hayamos tenido y también, como yo les digo, también depende de los otros factores, porque es también claro que puede que de pronto no haya recibido la mejor crianza, ¿no? Que haya tenido unos padres sobreprotectores, unos padres de pronto maltratadores, pero que en el transcurso de las diferentes etapas de su desarrollo, encontró pares positivos, ¿no? Encontró un mejor amigo que le hizo ver que las cosas no son así, una pareja sentimental que se encargó de alguna manera de reparar, de sanar esas heridas emocionales y le hizo ver que la manera de vincularse afectivamente con las demás personas pues no es la mejor que estaba presentando. Y como todo es un proceso de aprendizaje constantemente, puede que tenga otras oportunidades, pero pues ya son casos más, eh, ya son menores casos, la verdad. Hay una tendencia mayor que se presenta siempre es en las primeras etapas. Y esto aplica para la gran mayoría de trastornos psiquiátricos, ¿sí? O sea, la parte de la crianza, de la infancia es fundamental. A mí me gustaría que nos sintetices los tipos como de dependencia emocional que se pueden presentar. Sí, muy bien. Hay una dependencia afectiva, como yo les comentaba, que básicamente es la necesidad de contar con la aprobación de las demás personas. Hay una dependencia también de validación, en donde constantemente necesita sentirse seguro partiendo de la opinión de las demás personas. Una dependencia, por ejemplo, de víctima, cuando la persona tiene la necesidad de, entre comillas, de asumir el rol de víctima para obtener empatía, para obtener atención, ¿sí? Es cuando encontramos a las personas que son como muy manipuladoras. La dependencia de codependencia también puede haber. Es cuando una persona se sacrifica por la otra, ¿sí? En este tipo de dependencia, ya la persona está tan involucrada sentimentalmente hacia la otra persona que no le importa sacrificarse por la pareja, ¿sí? Como hablábamos anteriormente, empieza a perder su identidad, empieza a perder sus valores, empieza a perder, incluso llega un momento en donde de pronto si no le gustaba X o Y circunstancias, si no le gustaba el fútbol, si no le gustaba cualquier otra situación, la asume como si le gustara, pero lo que está pasando es que está perdiendo su identidad por la necesidad de satisfacer las expectativas de la otra persona. Hay una dependencia de abandono, cuando la persona básicamente tiene el miedo al abandono y es un miedo que le puede generar síntomas muy intensos de ansiedad, de angustia, de temor, incluso llegar hasta el punto de autolesionarse, ¿no? Es donde también encontramos esta manipulación en donde la persona, por ejemplo, dice, no, pues si me dejas me autolesiono, me mato, qué sé yo, o vuelvo a ser la persona negativa que era. La dependencia de atención, en donde está constantemente dependiendo
de la atención de las demás personas. Hay pacientes que, por ejemplo, me han comentado que constantemente, a cada rato es con el celular en la mano, con el celular preguntando dónde está, cómo está, y, o sea, desde los dos puntos de vista. Por un lado, la persona que está como con miedo a que la otra persona la deje, le engañe o se le escape, entonces se está preguntando constantemente dónde está, qué hace. Y de pronto la otra persona que se encuentra bajo este tipo de manipulación en donde considera que debe estar contestándole, diciéndole, pidiéndole permiso incluso para hacer tal cosa, ya pierde su autonomía. Esas serían como los tipos de dependencia que existen. Ahorita hablaste como un tema que Julián nos pregunta, dice, tengo la curiosidad de la conducta de la pareja que tiene dependencia emocional. Veo que el maltrato psicológico, o podría decirse también el masoquismo, es como si reforzara esta dependencia. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Hablemos, por ejemplo, de una mujer que se crió sin el padre, ¿listo? Sabemos que la figura paterna, como yo les dije previamente, es la figura que le da seguridad, mientras que la mamá le da el afecto, el cariño. Entonces, el complemento de los dos es lo que da a una persona sana emocionalmente y psíquicamente. Y una mujer que se crió sin su padre, que por lo general hay una tendencia, ¿sí?, para que pueda empezar o para que considere la necesidad de buscar personas adultas, personas mucho mayores que ellas, y cuando ya tienen esta relación, básicamente están en la necesidad de encontrar esa seguridad que le da la otra persona. Está buscando de alguna manera un padre que supla esa carencia afectiva. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente ya genera el apego, más desde el punto de vista de la necesidad de ser protegida, de ser cuidada, más que desde el amor, desde el rol de pareja. Hay señales que van a hacer que la otra persona, en este caso o en este ejemplo, que el señor se dé cuenta que la otra persona está haciendo o está presentando la dependencia emocional. Cuando, por ejemplo, hay discusiones, ambas personas discuten, ¿no? Y, por ejemplo, que tenga la culpa el señor, ¿listo? Pero, de alguna manera, entonces dejan de hablar, ¿vale? Posteriormente, la que empieza a desarrollar el miedo al abandono, la necesidad de que vuelva a retomar, en este ejemplo puede que sea la mujer. Y entonces el hombre se va a dar cuenta de eso, que a pesar de que él cometió el error, la mujer es quien está cediendo y está cediendo, ven, pero hablemos, resolvamos la situación, pero sin darle la oportunidad de reflexionar al hombre en su error. Y entonces empieza por ahí a generar estas conductas o estas actitudes negativas que va en contra de la relación equilibrada y apropiada que deben tener. Y entonces es el hombre, en este ejemplo, que ya empieza a darse cuenta de la dependencia emocional de la mujer y empieza a querer manipular. Se da cuenta y empieza a querer aprovecharse de eso. Y desde ese punto de vista, la mujer empieza a generar el miedo al abandono. Y entonces, dentro de las creencias irracionales que tiene la mujer, empieza a decirse a sí misma, ejemplo, abro comillas, de pronto no se lo dice muy consciente, pero puede que se lo diga inconscientemente. Es preferible aguantar este maltrato psicológico, verbal, físico, a volver a sentirme sola. Y de pronto inconscientemente no se da cuenta que lo único que necesita es volver a sentir esa seguridad que le hubiera dado la figura paterna. Y considera dentro de sus creencias irracionales que vale la pena sentir todo o sufrir todo ese maltrato, todas esas situaciones estresantes que no le aportan nada ni a ella misma ni a la relación de pareja, a cambio de sentir un poco de aceptación, de apoyo y sobre todo de seguridad que le puede dar la otra pareja, a pesar de que esté sufriendo de maltrato. Yo pensaría que de pronto más que masoquismo es la necesidad de no sentirse nuevamente abandonada. Abandonada como de pronto el abandono que le dio el padre. ¿Sí? Entonces es como la necesidad de encontrar ese equilibrio en su psique, en su estado de salud mental. Por ahí creo que de pronto va. Qué importante lo que nos planteas, Oscar, y yo pienso no solamente es en una relación de pareja, también hay una relación laboral o de dependencia donde se pueden generar este tipo de
de apegos emocionales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que nos retomes qué papel juega la autoestima en la dependencia emocional. Muy, muy, muy importante, porque mire que una persona que cuente con una buena autoestima va a contar con autonomía, ¿sí? Una persona que cuente con autoestima va a sentirse segura de sí misma, sobre todo en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando una persona cuenta con una buena autoestima entendida como el concepto positivo que tiene de sí mismo, de su personalidad, de su aspecto físico, sobre todo de sus valores, es una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones. Es una persona que no le tiene miedo al abandono. Es una persona que reconoce que si la relación se ha deteriorado, hablemos nuevamente de relaciones sentimentales, que si la relación se ha deteriorado, por ejemplo, por maltrato psicológico, maltrato físico, infidelidades, no va a estar soportando mucho esto, porque miren que la dependencia emocional a veces se mira estructurada por, como dicen por ahí, por el qué dirán. Ejemplo, si una mujer está casada, vive con el marido, y sobre todo, pues, en casos donde la persona es una figura pública, tiene hijos, entonces va a tener miedo a que su familia e incluso la imagen de sí misma se vea comprometida como algo, entre comillas, tan negativo como la ruptura de pareja y también que pueda conllevar a la ruptura de su familia. Y la persona dentro de sus creencias irracionales va a considerar que es preferible silenciar ese malestar emocional, pero mantener la imagen de que sostiene una buena familia, de que está con una persona casada y que debe mantenerse ahí. Entonces, es una situación que se debe evaluar de una buena y apropiada manera. Y por eso es muy importante el apoyo familiar, es muy importante solicitar apoyo profesional, psicología, psiquiatría, en donde estos referentes positivos le permitan considerar nuevos puntos de vista. De esta manera, la persona puede evitar la catastrofización frente a situaciones. He tenido muchos pacientes en donde llevan mucho tiempo con la pareja, tengan hijos o no tengan hijos, pero esa dependencia emocional, el miedo al abandono, el miedo a la crítica ante las demás personas, ante los familiares y si es figura pública, ante la sociedad, es lo que no le permite tener la autonomía, no le permite tener y tomar la decisión de terminar la relación y empiezan a considerar que es más importante el que dirán, es más importante de pronto el vínculo. Yo sé que el vínculo, por ejemplo, cuando hablamos de parejas que son casadas, pues obviamente involucra los compromisos, pero pues lamentablemente hay situaciones en donde de verdad la relación se ha deteriorado demasiado, hay mucho maltrato, hay mucho infidelidad, y sobre todo, lamentablemente, cuando hablamos de una familia, los que terminan, como dicen por ahí, pagando los platos rotos son los niños y son los que terminan sufriendo la dependencia emocional de la mamá, del papá. Entonces, mire que ellos son los que también terminan siendo víctimas de la dependencia emocional, de la falta de autonomía. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que una persona que considere, que reconozca su autoestima, sus valores, sus principios, sus necesidades, puede tener más capacidades y de ahí viene la invitación para todas las personas que nos siguen, nos escuchen, para que empiecen a retomar esa autonomía, para que empiecen a decirse a sí mismas y a reconocer en sí mismas la necesidad, porque es un derecho fundamental que tienen, el derecho de la salud mental, del bienestar mental. Es la importancia de que se digan a sí mismos, es más importante mi estabilidad emocional que la dependencia. La dependencia emocional posteriormente va a pasar. Es como hay unas etapas, ¿no? Permítame extenderme un poquito aquí en esta pregunta porque es muy importante, porque posteriormente de una ruptura sentimental van a haber unas etapas de luto sentimental, que me viene a la cabeza el nombre, ¿no? En donde va a haber una etapa de shock, va a haber, no son lineales, ¿no? No es que una va primero que otra, va a haber sentimientos de culpa, una etapa de ira, una etapa de depresión, donde hay aislamiento, donde hayan los síntomas de ansiedad, de depresión, sí, pero posteriormente todo vuelve a la calma porque nada es permanente.
todo vuelve a la calma. Y eso es lo importante y lo que de pronto las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta que todo esto pasará. Y cuando mis pacientes que ya han salido de esas dependencias emocionales se dan cuenta y empiezan a reconocer que la mejor decisión que pudieron haber tomado es colocar el stop y darse una nueva oportunidad para volver a sonreír. Es una nueva oportunidad para volver a sonreír. Qué buena frase, Osquitar. Osquitar, verás, dice por acá Luzaida Ramírez Urresti, dice, me gustaría saber cómo salir de la dependencia emocional. Muy bien. Lo primero es hacer conciencia y empezar a colocar en una balanza, empezar a reconocer cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las experiencias positivas, las negativas, y empezar a evaluar y darse cuenta qué tanto nos ha afectado, qué tanto nos ha sumado o nos ha restado. Si miramos que la relación sentimental que tenemos más es lo que nos resta que lo que nos suma, mucho cuidado. Empecemos a considerar todos esos aspectos. Por eso es importante, como les digo, empezar a validar, porque a veces si la persona está dentro de esta dependencia emocional, va a empezar a minimizar todo lo negativo de la relación y va a magnificar las cosas pequeñitas que de pronto le da. Pero entonces es importante tener referentes positivos que le ayuden a observar la realidad tal como es, no como la dependencia emocional le ha hecho querer ver que es. Los familiares, personas muy significativas, una persona que se reconozca como un buen amigo, una buena amiga, y en este caso personas muy objetivas como un psicólogo, un psiquiatra, incluso personas desde la parte espiritual, le pueden permitir comprender por dónde ha estado yendo esta relación. Estamos hablando de relaciones sentimentales en este caso. Y entonces cuando la persona empieza a hacer una evaluación transversal en donde empiece a evaluar cómo era la pareja antes, hace tantos años, cómo empezó a modificar de manera negativa sus actitudes, las expresiones de afecto, cómo empezó a transformarse o quizás a mostrar su verdadera identidad. Ahí es donde ya la persona puede empezar a darse cuenta que de pronto esta relación de pareja no le aporta mucho y lo contrario, le está restando, le está empezando a quitar su bienestar. Lamentablemente, pues esta dependencia emocional, como ya sabemos, muchas, yo pensaría que la gran mayoría de enfermedades orgánicas se presentan cuando el sistema inmunológico se debilita. Y la ciencia nos dice, miles de investigaciones nos establecen que este sistema inmunológico se deteriora en gran medida por cuestiones emocionales, porque la persona empieza a percibir síntomas de ansiedad, depresión, que se relacionan directamente a cómo la persona está percibiendo la realidad, a cómo la persona está percibiendo la relación de pareja, sus vínculos, sus dependencias afectivas, sus dependencias emocionales. Saliéndonos un poquito de las relaciones de pareja que hemos hablado mucho, vamos a las relaciones familiares. Por ejemplo, si la persona tiene una dependencia emocional hacia su madre, hacia su padre, hacia el hermano, puede que empiece a generar también estas dificultades para presentar la autonomía. La dependencia afectiva es complicada también en este caso porque va a ser una persona que no tenga esta autonomía para tomar sus propias decisiones. Papá, mamá le va a decir, usted tiene que estudiar esto, usted tiene que estar con esta pareja, usted tiene que hacer esto. Y entonces también hay muchas consecuencias. Se pierde el libre albedrío, se pierde la capacidad de tomar decisiones. Entonces, mire cómo nos damos cuenta que todas estas circunstancias afectan, pero todo está en cómo la persona interpreta su mundo y su realidad desde las creencias que se han ido forjando en las diferentes etapas de su vida. Yo pensaría que lo más importante es aquí validar los pensamientos con personas significativas, retomar su autoestima y su autonomía y vaya a tomar decisiones que le aporten mucho a su salud mental, que es lo que más debemos priorizar el día de hoy. Oye, Oscar, súper importante, bueno, un temazo hoy día, ¿no es cierto, Mónica, Luis, el tema de la dependencia emocional? Para los que vienen igual sintonizando, estamos con Oscar, el tema hoy día, emociones, dependencia emocional.
Y mira, se nos pasó súper rápido el programa, pero antes, en el fondo, te voy a dejar hecha la pregunta para que tú más o menos ya, antes de ir con nuestra segunda cápsula hospitalaria, en el fondo, para ir concluyendo, cuéntanos qué técnicas o terapias, en el fondo, podríamos nosotros implementar, más allá también de, obviamente, como decías tú, ir a una sesión psiquiátrica o una sesión psicológica. ¿Cómo podemos prevenir también esta dependencia emocional? Vamos a ir con la segunda cápsula y luego vamos con tu respuesta, Oscar. Vale. Descubre abiertamente el programa radial que une corazones con hospitalidad, solidaridad y apoyo en salud mental. Radio María Bolivia se une a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y hermanos hospitalarios la Orden de San Juan de Dios en programa que te invita a vivir la hospitalidad en cada palabra, en cada gesto y en cada latido del corazón. Abiertamente, la voz de la hospitalidad y la salud mental en el aire. Sintonízanos y déjate abrazar por el poder de la solidaridad y el cuidado de la mente. Bueno, Oscar, tal como te decía antes de esta cápsula hospitalaria, cuéntanos ya como para ir concluyendo y para que también nuestras audiencias y nosotros, por supuesto, también acá los que conducimos tengamos como estas herramientas o técnicas en el fondo de cómo poder prevenir esta dependencia emocional, que tú nos dejes algunas herramientas para nuestros auditores. Muy bien, la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque es cómo prevenir y cómo tratar. Si hablamos desde la prevención, es donde ya vamos a empezar a trabajar con padres o con personas que se están proyectando a ser padres, con personas que de pronto ya llevan mucho tiempo, es una relación estable y de pronto ya se están proyectando a ser padres, o personas que ya son padres y tienen sus niños y sus niños están en las primeras etapas de desarrollo. Para prevenir la dependencia emocional en esta nueva generación que viene, importante empezar a inculcar autoestima, autonomía, valores y sobre todo, como yo les digo, criar o enseñar desde el ejemplo. Eso le va a permitir prevenir la dependencia emocional en los niños. Yo trabajo mucho con los niños mediante fábulas, incluso con tantas inteligencias artificiales que ahora tenemos, nos apoyamos mucho y salen fábulas con metáforas muy buenas. Usted le puede escribir, por ejemplo, una fábula que venga con metáfora, que trabaje tal valor, que trabaje dependencia emocional y le pueda encontrar. Y entonces esto le va a permitir al niño comprender cuáles son los riesgos de presentar una dependencia emocional, cuáles son los riesgos de no tener autonomía, de no tener autoestima. Y esto aplica para diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, mediante cuentos, mediante valores que se puedan promover en esta instancia, importantísimo, y de esta manera pienso yo que se puede trabajar la prevención a la dependencia emocional desde la etapa temprana. Ahora, si ya la persona ya es adulta y de pronto tiene una relación sentimental en donde ha sufrido mucho y ahora que ya nos están escuchando, de pronto empieza a considerar que presenta estos síntomas de la dependencia emocional, importante, inmediatamente busca ayuda profesional, con psicología, con psiquiatría. En estos hospitales psiquiátricos nosotros contamos con todos los recursos y el talento humano para promover nuevamente el bienestar, la sanación emocional. Empezamos a trabajar desde las situaciones del pasado para mirar cuáles han sido las causas de su dependencia emocional. Empezamos a trabajar aquí ahora para promover un nuevo proyecto de vida, para promover el fortalecimiento de sus valores y empezamos a trabajar con hábitos de vida saludable que le permita a la persona aportarle positivamente a su salud mental y que la persona identifique. Si hablamos de una relación sentimental, de pronto puede que haya alternativas para mejorar la relación de pareja partiendo de la terapia de pareja mediante acuerdos que le permita mejorar. Pero si ya definitivamente es una situación que ya lleva años, que se han agotado estas instancias de terapia de pareja, pues ya es como una invitación para priorizarse a sí mismos y para que se den cuenta que es mucho más importante empezar a trabajar desde la autonomía, desde sus valores,
para generar un cambio positivo para sí mismos e incluso para la familia, porque cuando una persona sufre, no solamente sufre él, sufre también el entorno, porque nosotros somos parte también de un entorno. Sufre el papá porque lo mira mal, sufre la mamá, sufren los hijos. Devolvámonos a nosotros mismos esa estabilidad, esa tranquilidad, y también démosle tranquilidad a nuestros seres queridos mediante estos apoyos y recursos con los que contamos actualmente. A mí me gustaría retomar, Oscar, cómo cuando la persona logra trabajar la dependencia afectiva, no necesariamente tendría que romper una relación de pareja, una relación familiar o una relación de amistad. Me parece que cuando se logra autovalidar y equilibrar sus autoestima, autodependencia, autovaloración, entonces logra de una u otra manera mejorar la relación y disfrutar tal vez de otra manera esa relación con su pareja, con sus amigos, con su misma familia. Sí, sí, totalmente. Me parece interesante, perdona, cómo la música nos vende muchas ideas de dependencia afectiva y cómo las personas nos podemos alimentar de una u otra manera de ciertos temas que fortalecen el querer depender, ¿no? Hay boleros, hay música de rap, hay tanta música que de otra manera genera el querer depender afectivamente del otro, o si me usas o si no me usas. Entonces, yo digo, ¿cómo validarnos como personas? En ese sentido, ¿no? Me gustaría mucho que nos hagas como un mensaje a todas las personas que nos escuchan de el trabajar la dependencia afectiva nos ayuda a crecer más libremente como seres humanos. Y bueno, como tú cierras este mensaje final, no sé si antes, Luis, quisieras antes comentar algo más. Sí, antes de Carlitos Lara, como siempre, tan buena persona es, nos regaló 5 minuticos más para que podamos hablar un poquito más del tema, porque es que realmente se volvió re interesante y, como dice Caro, ¿no? El tiempo pasó volando. Pero yo quisiera es como, pues también que nuestros oyentes o nuestros participantes pues comenten y también comprometer a Oscar, porque me pareció un tema muy importante y tocarlo en nuestras jornadas psicoeducativas, ¿no? Creo que este es un tema que uno se puede explayar 2 horas hablando perfectamente. No sé, Oscar, si me copias la idea, pero antes de Sí, que nos la copien a nosotros, pues yo creo que comprometerte. iría muy bien con esa jornada. Sí, sí, listo. Entonces, verán, por aquí voy a leer un mensaje que me pareció muy chévere. Dice, pues yo con mi francés, disculparán, Amaya Corain Loubania, dice, hola desde Francia, es muy interesante y verdadero este tema. Yo les vuelvo a repetir, nos internacionalizamos así. Desde hace mucho tiempo venimos ya con diferentes países y qué chévere que nos sigan pues, literalmente de otras partes del mundo. Qué bonito se ha vuelto este programa, y gracias pues supuestamente, por supuesto, a nuestros invitados, que gracias a ellos es posible que nosotros podamos seguir avanzando en este programa. No sabemos hasta cuándo vamos a continuar con nuestra temporada. Por eso también nosotros invitamos a nuestros oyentes a que comenten algunas temáticas, porque de pronto nosotros ya decimos, no, pues ya paremos porque ya no les gustó nuestro programa. Nada, mentira, eso no va a pasar. Pero sí es importante que ellos nos comenten, ¿no? ¿Qué programas o qué temáticas quisieran que nosotros abordemos para traer a personas literalmente muy buenas. O sea, hoy, Oscar, perdóname, te voy a felicitar en Gracias. público. Ha sido un programa que yo he estado como reatento, pese a mi TDAH, pero literalmente ha sido muy bueno porque nos has enseñado muchas cosas que de pronto las personas no las sabíamos, ¿no? Y como todos los programas, todos aprendemos algo siempre. Yo he estado pasando así como por cosas así. Yo te contaba algún momento que estábamos grabando, te decía como que, me pasaba como muchas cosas en la cabeza y así con estas vainas uno dice, o sea, desde la crianza uno tiene que ir mirando lo que le pasó, tiene que ir observando lo que le está pasando y qué chévere, pues, gracias a estos programas y gracias a ti por abrirnos mucho la mente con esta temática. En serio, te lo agradezco, gracias, Osquitar. Mónica, no me acuerdo tu pregunta, es que... Es como su mensaje final, su cierre, y retomar esto, ¿no? De que realmente nos permite vivir en mayor libertad como personas cuando logramos trabajar esta dependencia, pero tu cierre, tu sugerencia, tu consejo final a quienes nos acompañan hoy. Muy bien, primero que todo, pues agradecer a nuestro comunicador social Luis por la invitación, a Mónica, Carolina, a Radio María.
y a todas las personas que han hecho posible estos espacios de formación, de aprendizaje. Muy agradecido con ustedes también por esta participación. Y cierro con la invitación. La invitación es para que todos empecemos a evaluar cómo está nuestra salud mental. Respecto a esta temática, empezar a evaluar cómo nos estamos vinculando con las demás personas, cómo nos estamos relacionando con las demás personas. Miren que la relación que tenemos con las demás personas en gran medida depende de cómo me vinculo conmigo mismo. Si yo miro que me vinculo de una manera apropiada, que tengo una buena autoestima, que me considero una persona importante, merecedora de cosas bonitas en este mundo, yo voy a tomar decisiones que vayan encaminadas hacia ese amor propio que yo me tengo, que las personas se tienen. Entonces la invitación es para que todas las personas de ahora en adelante empiecen a priorizarse a sí mismos, empiecen a priorizar sus necesidades, la necesidad de tener tranquilidad, estabilidad emocional, y empiecen a evaluar cómo están esas relaciones. Si de pronto hay algunas falencias, busquemos ayuda profesional, que por ahí vamos a encontrar buenas soluciones. Un saludo y muchas bendiciones para todos. Osquita, te voy a recomendar otra cosa. No dejes de publicar esos estados tan buenos en tus historias de WhatsApp. Así. Realmente, uno cuando de pronto está como de malas pulgas, llamémoslo así, uno escucha y dice, uy, cuánta razón, o sea, cuánta razón pasa en este tipo de videos, que son muy cortos, pues los famosos reels, pero ayudan bastante. O sea, uno dice, ay, no quiero ir a trabajar, y después uno mira el estado de Oscar y dice, no, hay que hacerlo, hay que motivarse, y literalmente todo está encaminado en ese tipo de cosas. En serio, Osquitar, gracias, te lo agradezco, como te lo dije, por este espacio tan importante. Mira, por acá también te mandan felicitaciones, dice Marta Salcedo, muy buen tema, felicitaciones por permitir que hagamos parte de estas temáticas. Y pues te voy a volver a comprometer, porque Luzaida Ramírez dice, sí, en las jornadas psicoeducativas sería espectacular abordarlo. Sí, voy a ver. Es importante. Sí, yo creo que ese tema es un tema muy importante, muy interesante, que literalmente, o sea, en este espacio de hoy se nos pasó volando la hora, es una horita nomás, y la hora pasó así, clay, y qué chévere, dice la salud, bueno, Vita nos recomienda un tema que yo lo había tocado con ustedes, recuerden la salud mental en el entorno laboral, el clima laboral en muchas empresas genera estrés y ansiedad, entonces sería bueno tocarlo, Mónica, Carolina, para ver quién nos puede colaborar con esa temática, que literalmente me parece muy importante en esta época de estrés y ansiedad a flote. Osquitar, muchas gracias por hacer parte de esta familia abiertamente, de esta familia de Radio María Bolivia, de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón y de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios. Gracias por permitirnos y gracias por permitirle a la gente aprender un poco más acerca de esta temática. Mónica, Carolina, despidan el programa. Sí, así es, Luis. Bueno, Oscar, agradecerte nuevamente por este temazo y recordarle, por supuesto, a nuestra audiencia también, agradecidos de que nos acompañan cada jueves y recuerden escucharnos en el mismo horario a las 9, horario Bolivia, y a las 8 en horario Perú, Colombia y Ecuador. Así es, hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos. Que estén muy bien, hasta luego. Chao. Chao, señores, que estén bien, gracias. Concluye el programa Abiertamente. Nuestro reencuentro en 7 días. Hasta la próxima.